tenía el terreno así y después tenía un camino ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya este era relleno, o sea, corte, perdón, corte y acá tengo relleno, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que les decía en clase? Les decía, ya, este punto tiene la cota tanto, ¿sí? 1324,243, ¿sí? Les daba esta cota de aquí, ¿sí? Y les decía, ya tiene esta pendiente para allá. ¿Sí? Bombeo. Ya, el bombeo que era un 2%, por ejemplo. ¿Sí? Eso les decía yo, entonces yo les doy esta cota, por ejemplo, la 1321,338. ¿Sí? ¿Sí o no? Decía eso. Ya, y ustedes tienen que calcular ese punto. ¿Sí? Pero ahora yo se los digo. Lo que pasa es que ustedes se cerraron. ¿Qué es lo que le hice yo? Le traje una línea y la medida se la di de aquí hasta ahí. Les di la medida, por ejemplo, de aquí hasta el punto medio y le di la medida de aquí hasta ahí. Esas medidas yo se las entregué. Pasaba, profe, por ejemplo, con regla, cuando uno tiraba regla, no coincidía, entonces uno como que trataba de... Tiraba mal la regla, es diferente. Como que una... Esta línea Lo que estaban ahí no eran cotas, por eso no te iban a conseguir con los puntos. Claro, porque no era que la cota que aparecía aquí era de aquí a aquí. Lo que sí, claro, yo ahí, por eso les dije igual que pueden dar la regulativa, porque puede ser una autocrítica que probablemente yo le he hecho lo mejor que quedara un poquitito ahí para que supieran hacia dónde iba. Y haberle hecho también lo mismo acá, para que en el fondo pudieran unir esa línea con esa y supieran a cuál corresponde. Eso, por ejemplo, ya lo puedo modificar y puede ir dentro de la prueba. Pero en el fondo, ¿qué es lo que yo les di? Esta medida y esta medida. Y todas las que iban para arriba que sean Claro, sumables. que sean sumando en el fondo. Si aquí tenían 4,27 m, esta era su referencia. ¿Qué pasa si yo aquí les digo que esta es la cota 1300, por ejemplo? A la 1300 le suman 4,27 m, entonces va a ser 1304,27. Esa va a ser la cota de ese punto. Y más encima les di las distancias, les dije ya, aquí, y les dije, esta línea corresponde al eje del camino, para que no se confundieran. Ah, no me digan nada. ¿Sí? Entonces de aquí para allá ustedes tienen una medida, de aquí para acá tienen todas las medidas, sino tenían que empezar a jugar. Y más encima en un proyecto que después yo me di cuenta, dentro de los planos había uno que era así, ¿cierto? Era así, ¿ya? Tenía corte y el siguiente también tenía puro corte. ¿Sí? Tenía puro corte. Había un solo relleno. Tenía el área, esa área conocida, Tenían que solamente aplicar la fórmula de los dos. Sí. Problema que ustedes se confundían. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo dos perfiles, o 3, o 4, 5, 6 o 7, yo lo que tengo que comparar va a ser este con ese, no este con ese. Solamente comparo el 1 con el 2, por ejemplo. ¿Y el 2 con el 3? Y el 2 con el 3. El 1, el 2 y el 3. Yo voy a solamente comparar el 1 con el 2. Entonces aquí se produce un quiebre, ¿sí? Entonces yo aquí voy a trasladar esta línea hasta aquí, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí yo tengo una parte que es solamente corte y aquí tengo corte. Entonces, ¿cómo enfrento Versus. los perfiles? Corte. Se suman y se dividen. Corte. ¿Sí? Ya. Que va a ser la fórmula, ¿cierto? El área de corte más el área de corte, el área de corte 1, el área de corte 2, parte por Promedio. esa forma se va a calcular. Que va a ser esa y esa. ¿Sí? Pero ahí se divide el área. Y aquí, claro, esta hay que dividirla. Pero como yo le había dado el valor de, aquí tienen que calcular esta área y se lo restaban a este y obtenían este pedacito de aquí, ¿sí? Que era, en el fondo era calcular esta área, no tenían que calcular más que eso. ¿Y cómo calcular esta área? Yo le había dado, esta en línea recta, por lo tanto, conocían este punto, o si conocían este punto, conocían la pendiente, y con la pendiente calculaban esos puntos que estaban ahí, con las distancias que están aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí no? ¿Te acuerdas? Y luego otro punto por... ¿Ah? Esto de aquí, ¿Cómo se porque llama? estos estaban todos dados, porque esto estaba la medida para acá, estaba la medida acá y estaba la medida abajo. Que ahí se no Pero está- sí, lo que voy a hacer es que les voy a dar a los dos lados para que puedan tirar la regla y digan, ah, este tiene la misma cota acá. Sí, Por ejemplo, y ahí por la línea para llegar a eso. porque estaba Eso es. corriendo, nos miramos. Pero yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Aquí abajo, por ejemplo, les di las coordenadas de cada uno de los vértices porque yo dije,
en el fondo, ¿cómo se calculan las áreas? Con los vértices. Entonces yo tengo que darle la medida de los vértices. Si no le doy la medida de los vértices aquí, no le sirve nada, porque si yo les doy esta medida, por ejemplo, ¿de qué les serviría de nada? ¿Sí? Entonces todas las medidas están referenciadas a los vértices de los puntos, de cada una de las figuras. ¿Está bien? Y sacamos, profe, Por suma, por resta, a ver si puede ser. Diferencia. Claro. la vertical con la horizontal. Claro, entonces le iba a quedar, por ejemplo, la vertical, ahí tenían la coordenada Y, y la horizontal tenían la coordenada X. Eso era todo. Me confundí en los cortes. Hagamos el que está ahí. Sí, profe.